es la revista radial con el pasaje al momento. Desde Paraná a los vientos se presenta el Tren Zonal. Bienvenidos, pasajeros del Tren Zonal. Comenzamos 1 hora y media de viaje compartido en los aires de este pago grande que nos comprende. Un tránsito despierto para la integración de los pueblos. Entrevistas, comentarios, música elegida, historias y testimonios. Nuestra radio LT14 Nacional General Urquiza, Paraná. Y a través de internet www.radionacional.com.ar, transmitiendo una amplitud modulada en el 1260 del dial. Acá estamos, como cada domingo, porque siempre es bueno acompañarse con la radio, cuando la radio tiene algo importante que decir y que expresar, y que compartir, y que sembrar, en bien de la educación y de nuestra cultura. Mientras disfrutamos un mediodía en familia y en nuestra tierra en paz, con estas voces y estos sonidos que nos tocan la fibra verdadera. El acordeón de Tato y su grupo, este tema que le pertenece en la composición, Gotas de Agua. Abrimos así el Tren Zonal, este camino que vamos a transitar con muchos aportes, como es cada una de las emisiones de este programa en nuestra emisora. Música que enriquece nuestro acervo. Qué lindo escuchar a un joven y talentoso artista como Tati Grandolio. En la conducción técnica Matías Núñez, locución Miguel Ángel Lorenzón, quien les habla Ricardo Maldonado. Esto es el Tren Zonal por la integración de los pueblos, y nos integramos siempre con lo mejor, con la buena música.
En el tren sonar escuchábamos Gotas de Agua en la interpretación de Tati Grandolio Trio. Grupo. Doce y 14 minutos en la República Argentina. Esto es el Tren Sonal. Hoy tenemos la participación de Dardo Vergara, de Ramón Velázquez. Vamos a tener la palabra de Emilio Portorrico. Vamos a tener también el aporte de Gonzalo Victoria, de Omar Mesa Prados, de Víctor Anchával. Esto es el Tren Sonal cargadito de contenidos y de valores. De eso se trata un programa que se precie de tal. Hay una nota que publicamos en la última edición del Tren Sonal, la edición 218, que está en plena circulación, ya próximos a recibir la edición 210 en septiembre, pero por ahora está circulando en los pueblos, siempre con su temática de sociedad, cultura, historia de la región, la edición número 218 del Tren Sonal, revista que lleva ya a la postres 35 años de trayectoria en la provincia de Entre Ríos y en toda la región. Pedro Aguer escribió una nota interesante, como todas las notas que firma Pedro Aguer, siempre en un meridiano de ética y de valoraciones que nosotros compartimos plenamente. Respeto y confianza es la nota que firma Pedro Aguer y que quiero compartir con todos ustedes, amigos oyentes, pasajeros del Tren Sonal, a modo de nota editorial. Respeto y confianza. Escribe Pedro Aguer. La confianza refleja el respeto mutuo. La confianza refleja el respeto mutuo, en cuyo ámbito nadie es propiedad. Escribe Pedro Aguer. La confianza refleja el respeto mutuo. La confianza refleja el respeto mutuo, en cuyo ámbito nadie es propiedad de nadie. Nadie es el eje sobre el que gira la tierra, ni mucho menos la humanidad es cargada sobre las espaldas de una persona, por importante que ésta pueda ser. En todas las rupturas de amistad, de compañerismo, de pareja, incide el autoritarismo o la pugna entre actitudes autoritarias o de la pretensión de querer prevalecer uno y el otro, dejarse someter, obedeciendo sin derecho a disentir. La política comprometida con el futuro debe crecer en la diversidad y el pluralismo. Sin esta tendencia, todas las relaciones son progresistas. Ambas corrientes extremas se desenvuelven dentro del pragmatismo populista que para sostenerse debe recurrir a la violencia, pues se pretende contener a las masas con dádivas que se terminan, pues el progreso se consigue mediante el trabajo, no mediante el debilitamiento y la ineficiencia que se alimentan con la ignorancia y la esclavitud. El que para vivir tiene que trabajar no piensa en la derecha ni en la izquierda. Así como decentemente lleva el pan a su hogar, desea ser tratado decentemente por el gobierno de turno. Cada vez que la democracia cae en decadencia como consecuencia de los nefastos vicios de la política, amiguismo, nepotismo, tráfico de influencias, privilegios, discriminación, desea ser tratado decentemente por el gobierno de turno. Cada vez que la democracia cae en decadencia como consecuencia de los nefastos vicios de la política, amiguismo, nepotismo,
tráfico de influencias, privilegios, discriminaciones y corrupción con impunidad, o con la opresión del imperialismo y del colonialismo, que es la supremacía de los poderosos sobre los más débiles, asistidos por las complicidades locales. En la medida que seamos capaces de reparar los errores con sinceramientos de autocríticas que promuevan quehaceres constructivos, el pueblo comenzará a recuperar la confianza y la política volverá a ser suficientemente creíble. Para avanzar en democracia de la militancia con idoneidad, criterio austero y altruista, no se debe tomar el Estado como botín para el enriquecimiento personal, sino como la institucionalidad de la nación, para que se cumplan las obligaciones y se respeten los derechos dentro del marco constitucional. Retomar la democracia con responsabilidad y con vocación de servicio es el camino. La inteligencia y la sensatez de los dirigentes, con convocatoria para superar los efectos malignos de la grieta, con la respuesta de un pueblo que no se someta a los autoritarismos degradantes de la demagogia, es el verdadero cauce del progreso. No hay progreso a los autoritarismos degradantes de la demagogia, es el verdadero cauce del progreso. No hay progreso posible sin trabajo ni educación, ni confianza sin respeto. Pedro Aguirre. Vale estas reflexiones de Pedro para darle apertura precisamente a esta edición del Tren Zonal. Este es un programa que emitimos desde hace ya 22 años en la República Argentina, desde Paraná, desde la capital de nuestra provincia, y por supuesto la radio desde la capital de nuestra provincia, y por supuesto la radio siempre ha sido radio pública y tenemos que luchar para que los bienes públicos sigan siendo públicos, para que el Estado se fortalezca, no se debilite, y para que la política esté en manos plenas de nuestros representantes y de nuestros representados, avanzar en la democracia directa. De lo contrario, los grandes oligarcas, los intereses capitalistas imperialistas, van a hacer de las suyas, como lo vienen haciendo en nuestro país. Se dan el lujo de contraer deudas que después las estatizan para que todos paguemos sus deudas privadas. Se dan el lujo de producir en la Argentina y sacar sus dólares afuera. Se dan el lujo de extorsionar a los gobiernos, de meterle una deuda impagable, de fugar capitales y todavía pretende que los votemos. Bueno, todo eso que nos vienen haciendo para que nadie piense más allá de la circunstancia inmediata y para que no tengamos memoria histórica, pero quiero advertir que un pueblo sin memoria histórica está condenado al fracaso, al rotundo fracaso. Solamente los pueblos con memoria histórica y con identidad cultural y con amor a la patria, a la tierra, a sus tradiciones son los pueblos que avanzan. Vamos a compartir ahora un tema en la interpretación de Carlos Aguirre Quinteto, en la voz de Carlos Negro Aguirre, este tema que pertenece a uno de los grandes compositores venezolanos, Henry Martínez, Puerto Soledad. Huele a azares el lugar, hoy camino sin pensar y me muevo sobre
y se escapa de un zaguán, y mujeres de ojos lánguidos, tímidos, siguen mi cabeza. De ojos lánguidos, tímidos, siguen mi caminar. Seguiré, subiré y podré mirar. Solamente en un sueño podría ocurrir el puerto allá, muy solo y gris, esperándome. Dentro de un sueño cortés, bajo al río en mi niñez, y mis ojos ahora lúcidos, límpidos, ven que mi río es mar, y a la luz de esa verdad tan inmensa para mí, imagino que ya estés aquí, cálida, y darte una. Está el río allí, el mar allá, y ambos son verdad. Hoy el lienzo del río es azul de mar, y el puerto al fin tan solo un gris amanecer. En el tren sonar escuchábamos Puerto Soledad de Henry Martínez por Carlos Aguirre Quinteto. Qué conquista interpretativa Qué conquista interpretativa la de Carlos Negro Aguirre, y este quinteto y esa participación impecable de una mandolina ahí. Esto es música nuestra, música de la América criolla, compositores nuestros, de un gran compositor y poeta venezolano, Henry Martínez. Esto es la integración de los pueblos en los hechos reales. Nos integramos a partir del conocimiento, de la calidad artística, de la revisión histórica, de la comprensión de la fenomenología que tiene que ver con los contextos sociopolíticos, con los esquemas y las estructuras económicas, donde nuestros países prácticamente, generalmente sufren los mismos planes del Departamento de Estado norteamericano. Es el tren zonal. Vamos a recibir ahora la palabra desde Gualeguaychú de nuestro corresponsal Dardo Vergara. Lo escuchamos. Muy buen mediodía, pasajeros del tren zonal por la integración de los pueblos en este domingo 27 de agosto de 2023. Desde Gualeguaychú, Dardo Vergara los saluda afectuosamente. Dejando atrás la estación temática Tiempo de Tiza y el significado de los nombres que llevan algunas escuelas del departamento Gualeguaychú, vamos a retomar la poesía. En este caso, las mujeres poetas que ha dejado la ciudad de Gualeguaychú. Para ello nos vamos a valer del libro Nuestros poetas y sus herederos,
editado y compilado por Gente de Letras. Comenzamos por la poeta Agustina Andrade, y dice en la presentación: Agustina Andrade representó un estilo de mujer a la época, tan rigurosos con la idea del libre albedrío cuando éste afloraba en el alma femenina. Heredó de su padre el espíritu libre y la cosmovisión romántica de la existencia, y en buena medida le siguió los pasos en el periodismo, con crítica literaria y aguda observadora de los paradigmas de su tiempo. Agustina Andrade nació en Gualeguaychú el 9 de agosto de 1858. Fue la primogénita del matrimonio conformado por Olegario Víctor Andrade y Eloísa González. El 10 de febrero de 1891, Agustina se quita la vida disparándose un tiro en el pecho. Su libro Lágrimas, según el historiador Horacio Romero, nunca salió a la venta, pero por el año de su impresión la coloca como la primera poetisa entrerriana con un libro publicado. Vamos a leer la poesía Al Yuquerí. Tengo una brisa amiga que en las tardes viene mi sien ardiente a refrescar. Ella me trae mensajes misteriosos de otro mundo, otro cielo y otra edad. Yo la siento venir, el rayo tibio, de la muriente luz crepuscular. No es tan dulce, tan lánguido, tan triste, como esa brisa amiga del hogar. ¿Qué me dice? Mi espíritu se empapa en efluvios de suave claridad, y recuerdos, quimeras y esperanzas empiezan en mi torvo a revolar. Me dice de tus ondas, aquellas claras ondas de cristal, en que mojé de niña mis cabellos y contemplé mi sonrosa faz. Aquellas frescas ondas que sombrean los arandíes, los molles y el ceibal, por una niña triste y soñadora, latiendo el seno de amoroso afán. Las olas se revuelven enojadas entre los verdes lazos del juncal. Ah, le dicen, la niña de que hablamos, otros sueños tenían y otro afán. Y le cuentan las dulces confidencias de aquellos tiempos de ilusión y paz, que turbó el huracán de la desgracia, apagando la lumbre de mi hogar. Y la brisa, sonriendo, viene a traerme mensajes de tus ondas de cristal, perfumes de murmullos de los genios del palmar. Transmite desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, AM 1260, la radio pública. A pedido del público, todos los sábados de agosto en La Endija se presenta A la hora de llorar el mismo pañuelo, una versión libre del libro de Carlos Esteban Fernández. Actúan Eli Palacio y Catalina Esmal, con la dirección de Gaby Verón. Sábados a las 21, en La Endija, Gualeguaychú 171, LT14 Nacional Paraná, apoyando nuestra cultura. La dirección de Gaby Verón. Sábados a las 21, en La Endija, Gualeguaychú 171, LT14 Nacional Paraná, apoyando nuestra cultura. ¿Buscas un deporte completo y saludable? Vení a la nueva pileta climatizada del Club Talleres. Natación para todos los niveles y edades. Amplios horarios. Aquagym, hidroterapia y nado libre. Informes al WhatsApp 3434-535-927 o personalmente en la Secretaría del Club. Irigoyen 593 de 8 a 20. Con Obras transformamos Entre Ríos, reactivando y modernizando nuestros puertos para exportar calidad y trabajo entrerriano. Con nuevas autovías, caminos de la producción y acceso a pueblos y ciudades que mejoran la circulación y seguridad vial. Y seguimos extendiendo la red de gas natural y energía
para erradicar nuevas industrias y generar empleo. Porque nuestro compromiso, pueblos y ciudades que mejoran la circulación y seguridad vial. Y seguimos extendiendo la red de gas natural y energía para erradicar nuevas industrias y generar empleo. Porque nuestro compromiso es con cada comunidad. Hicimos nuevas escuelas, centros de salud y viviendas. Sentamos las bases para el desarrollo. Cumplimos con cada entrerriana y entrerriano. Gobierno de Entre Ríos. Llegó fin de mes y llegaron los días que sí. Hasta el lunes 28, aprovecha todo descuento en cortes seleccionados de nuestra carnicería. Puré de tomates vigente por 520 gramos a 199 pesos y no te pierdas 50% en la segunda unidad de leches seleccionadas. Con días que sí, en Hiper Chango Más y Más Online hay más para vos. Promoción válida para consumo familiar del 24 al 28 de agosto de 2023 hasta agotar stock. Lo que ocurra primero. SEM. Servicios de emergencias médicas, consultas médicas domiciliarias, servicio de enfermería, coberturas de eventos y mucho más. Teléfono 0343-422-5544. SEM, una empresa con más de 30 años en Entre Ríos. ¿Sabías que en Argentina existe la Ley de Equidad de Género en los medios de comunicación? La Ley 27.635 se sancionó en el año 2021 y se reglamentó en junio de este año. Promueve la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las pistas, que hicieron 3 encuentros federales virtuales de los que participaron medios privados, públicos, cooperativos y autogestionados. Conoce tus derechos, conoce las leyes. Área de Géneros de Radio Nacional. Esta es la tierra de emoción y amores, de peleas sangrientas y entreveros. Es la tierra porfiada de Don Pancho, el general Ramírez, el Supremo. Orlando Rossi. LT14, Nacional Paraná, revalorizando nuestra identidad, nuestra cultura. El Tren Zonal, por la integración de los pueblos, conduce Ricardo Maldonado. Ricardo Maldonado. Y 36 minutos, acá tenemos este recuerdo que este 27 de agosto, Día de la Radio, llevamos 103 años escuchando radio desde el año 1920 y vamos a seguir escuchándola. Los Locos de la Azotea, ahí estaba Enrique Susini, un hombre de Gualeguay, ¿no? Desde Gualeguay han pasado tantas cosas valiosas para nuestra provincia, para el país. Y la imaginación se hace poder, ¿no? Se hace posible de transformar la realidad. Aquello que es utopía, como esas utopías que han tenido los pueblos a través también, junto con sus legítimos dirigentes que han luchado por la justicia social, por la inclusión, por la soberanía. Esos pueblos que han luchado por la autodeterminación, que aparentemente eran utopías, horizontes inalcanzables, pero gracias a la política y a la organización y a la participación y a la movilización social, a la lucha de base, se lograron hacer realidad esos sueños. Se pudo hacer poder. Aquellos inmigrantes que trajeron las ideas socialistas
de los auténticos anarquistas que luchaban por la justicia social, no como estos payasos disfrazados que hay actualmente, que lo que menos tienen que son de anarquista, porque el anarquismo siempre luchó por la confraternidad universal, para que el capital no tuviera dominio y no existiera la explotación del hombre por el hombre. Por eso lucharon los viejos anarquistas, lucharon por la justicia social y por la igualdad. Y estos vienen a falsear los nombres, a apoderarse. Es como cuando los vendepatrias se envuelven en banderas y salen a las rutas con sus camionetas flamantes diciendo que son argentinos. Ellos son los argentinos. Cuando pueden sacan sus dólares fuera del país, vacían, explotan a los trabajadores. Esos no son patriotas, como dijo Hernández. De decir a sí mismo, porque de adentro me brota que no tiene patriotismo quien no cuida al compatriota. Cada domingo usted es pasajero de clase única. Y fueron pasajeros de ultramar aquellos gringos, aquellos inmigrantes de distintos lugares del mundo que vinieron a poblar el territorio argentino y que aportaron a las primeras organizaciones sindicales, a las primeras organizaciones obreras, a las primeras organizaciones cooperativas. Esos que vinieron de ultramar. Vamos a compartir ahora este tema que tiene mucho que ver con esa cultura nuestra heredada de los inmigrantes que se argentinizaron, se acriollaron, se consubstanciaron con la historia de nuestro país. Almacén de Ultramarinos, Washington Benavides, el autor, la música de Héctor Numa Moraes y la interpretación de Héctor Numa Moraes. Hermano Oriental, orientales se acriollaron, se consubstanciaron con la historia de nuestro país. Almacén de Ultramarinos, Washington Benavides, el autor, la música de Héctor Numa Moraes y la interpretación de Héctor Numa Moraes. Hermano Oriental, orientales, rioplatenses, con nosotros. Con la gorra en las orejas o el gastado borsalino, pañolón en la cabeza, alpargata o sueco frío, agarrotadas las manos de la tierra y escardillo, con una estampa de sal o un rollo con la Torá y una piedra por testigo. Así llegó el aluvión, con él llegó nuestro sino, chaleco de pana negro, un reloj con cardenillo, la valija de cartón o maleta de cabrito, adentro un mundo distante, fotosepia, unos arcillos, los sagrados documentos, una ocarina, un cuchillo, terciado como escopeta, un acordeón y un abrigo, agarrada de su madre, una nenita con frío, y también blanco de miedo, un niño de pelo arisco. Los custodios de la aduana no les daban ni un respiro y miraban de reojo aquellas gringas y gringos. Sin embargo, allí llegaban para cambiar el destino de estas tierras desoladas.
los futuros campesinos, los plantadores de vientos, con sus nombres y apellidos. Pero para qué contarte lo que tenés bien sabido, se inauguraba con ellos almacén de ultramarinos que con sangre negra o india trenzaba el mundo mestizo. Yo solo quise que hicieras a todo esto su sitio. En el tren sonar escuchábamos Almacén de Ultramarinos de Washington Benavides y Héctor Numa Moraes. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal. Abrazar al árbol, la savia que nos enseña. Desde Gualeguay, la palabra de Ramón Velázquez, nuestro amigo corresponsal para Abrazar al Árbol. Hola Ricardo, muy buenos días Ricardo, a vos y a toda la audiencia del Tren Zonal. Volvemos a estar aquí a través del ET14 Nacional General Urquiza de la ciudad de Paraná. Para abrazar al árbol, Ramón te saluda a vos y a todos los pasajeros del tren. Estamos a días de celebrar un nuevo Día del Árbol. Este 29 de agosto se celebra el Día del Árbol. Es una fecha para generar conciencia en la población sobre la preservación, el cuidado, la valoración, la importancia en estos tiempos de los mismos. Cada árbol que se pierde la biodiversidad, se pierde la vida, se pierde la esperanza. Desde Gualeguay Te Quiero Verde, el proyecto de deforestación urbano y perurbano que tenemos aquí en la ciudad de Gualeguay, llevamos adelante días pasados, acá muy cerquita de Puerto Ruiz, en la escuela número 34, más conocida como el paraje La Calera. Ahí, en esa escuela, que es de jornada completa y albergue, ocurren nuestros gurises de Puerto Ruiz, de Gualeguay y de la zona del Saladero. Estuvimos plantando árboles. Llevamos varias especies de árboles nativos que son aportados por Humedales en Red y que provienen del vivero El Curupí. Una jornada de educación ambiental de la mano de Juan Martín Caraballo, en la representación de nuestra música, de nuestros autores, como lo es Hugo Durasek. Allí con los gurises cantamos algunas chamarras y esas canciones que conocemos todos, una chamarrita. También nos acompañó por primera vez en el proyecto Gualeguay Te Quiero Verde un amigo, un maestro rural, un artista plástico, Vicente Cunio. Vicente Cunio, con sus láminas a través del dibujo, pudo desarrollar la obra de Martín Fierro. Vicente Cunio, con sus láminas a través del dibujo, pudo desarrollar la obra de Martín Fierro y rescatar, revalorizar la historia del caballo en América y en esta zona. Y también desde la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires, la coordinadora de Humedales en Red, Marina Lemos, se hizo presente para hablar sobre estas redes de organizaciones sociales preocupadas por el ambiente y ocupadas en la preservación y el cuidado del ambiente. Allí fuimos recibidos con mucho afecto, con mucho cariño por el director Miguel Cirigliano y por sus equipos, por sus docentes que acompañan. El profesor Alan García, de Educación Física, Sebastián Ibarra, que es maestro de huerta, y los tutores que están allí.
Ricardo, te saludo a toda la audiencia y mandamos un mensaje de esperanza, de esto como Gualeguay Te Quiero Verde, que andan sembrando vida, sembrando esperanza, sembrando semilla. Un abrazo para vos y buen domingo, Ricardo. Gualeguay, que me nutre de alegría, con la brisa otoñal de tus mañanas, cuando abres al mundo tus ventanas, en el alma fluvial de la Argentina. Junto al río minuán de mis delirios, tu pueblo hoy descubre la esperanza, elevando canciones de alabanza por la gloria total de mi Entre Ríos. Es tan claro el fulgor de tu horizonte, que transito el misterio de tu monte y regreso a las calles de la historia. Por la fe, Gualeguay, de tus mayores, que alimentan mis sueños trovadores y me dejan habitar en tu memoria. En el tren zonal escuchábamos Lejos de Gualeguay, un vals de José Figueroa, un poema de Roberto Romani, por Peregrino Ojeda y su conjunto. Peregrino Ojeda y su conjunto. Estamos en el tren zonal. Qué hermoso esto, esta versión del Peregrino Ojeda, ¿no? Y un poema de Roberto Alonso Romani dedicado a Gualeguay, y ese vals tan tradicional de José Figueroa, Lejos de Gualeguay. El tren zonal por la integración de los pueblos y por supuesto la guitarra tiene su lugar porque una de las estaciones temáticas constantes de la revista es la encordada. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal. La encordada. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal. La encordada, todo un mundo entre cuerda. Desde Montevideo, Gonzalo Victoria nos brinda su aporte para la encordada. Tal vez mañana pertenece al vasto repertorio del dúo Los Olimareños y el autor de esta canción emblemática es Rubén Lena. Este autor y maestro, nacido en 33, Uruguay, conformó junto a Óscar Laucha Prieto, César Castrillejo y Juan Baradán Gadea, un grupo en el cual, de esta manera, tenemos que inmediatamente entender de que esta misma forma de tocar, este recurso idiomático o este guitarrismo, llevado a la mitad del tiempo, se transforma en lo conocido como una media serranera. Veamos esa transformación. Pasaron los años y de la cabeza del propio Rubén Lena surge la posibilidad de una variación de esta forma, cambiando su estructura métrica hacia una forma ternaria.
Amos, la serranera, la media serranera y la evolución hacia una forma ternaria de la serranera. Hoy vamos a escuchar en una versión instrumental, Tal vez mañana, de Rubén Lena, una media serranera, a cargo de la Orquesta de Guitarras de 33. Ahora vamos a escuchar a la Orquesta de Guitarras de 33. Sí, es cierto. Bastaría agregar para el tren zonal por la integración de los pueblos. Estamos en la vía libre del tren zonal. Vamos ahora a la estación La Zorra Literaria. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal. La Zorra Literaria. Nuestros escritores, libros, ediciones y textos.
Y en la zorra literaria de la última edición del Tren Zonal, la edición 218, publicamos varios textos. Uno de ellos es Federalismo vivo en la poesía, los testimonios y los símbolos, una nota de desarrollo y de buen fundamento a cargo de la pluma de Daniel Tirso Fioroto. Esto integra la última edición de la revista El Tren Zonal en la estación temática La Zorra Literaria. También tenemos en Rosario del Tala la presencia de una escritora, Adriana Verón, 2 relatos. Tenemos también desde General Galarza el aporte de Omar Baldo, Espiga, Yunque y Bandoneón. Tenemos dos poemas de Washington Atencio, un joven poeta de Lucas González, y también la reproducción de 2 poemas de José Pedroni, Cuna y La Gota de Agua. Quiero compartir con ustedes la lectura de este poema al corte de la radio de la hora 13 y vamos a continuar en la Zorra Literaria con lo que tenemos para la Zorra Literaria. Vamos a compartir un fragmento de Cuerda y Madera en la interpretación, en la autoría e interpretación de quien les habla. Vamos a tener una entrevista con Emilio Portorrico a propósito de su libro, Eso que llamamos folclore, una historia social de la música popular argentina de raíz folclórica, la visita que nos hiciera al taller del poeta en el día de ayer sábado 26 de agosto. También tendremos en la Zorra Literaria una pieza tradicional ya, la Tupungatina, de Cristino Tapia, por Carlos Monbrún Ocampo y Hernán Videla Flores, un dúo tradicional que grabaron allá por 1938 en la proyección folclórica. Este poema de José Pedroni, 2 poemas de José Pedroni, este poeta insoslayable, indudablemente fundacional de la literatura argentina, que nos brindó la provincia de Santa Fe, esperanza propiamente. Cuna, dice así este poema de José Pedroni: haz con tus propias manos la cuna de tu hijo, que tu mujer te vea cortar el paraíso, para colgar del techo como en los tiempos idos, que volverán un día. Hazla como te digo. Trabajarás de noche, que se oiga tu martillo. Estás haciendo la cuna, que diga tu vecino. Alguna vez la sangre te manchará el anillo, que tu mujer la enjuague, que manche su vestido. Las noches serán blancas de columpiado pino, harás según, para que tenga el sueño en su oquedad de nido, para que tenga el ángel en un oculto grillo. La obra será tuya, verás que no es lo mismo, será como tus brazos la cuna de tu hijo. Se mecerá con aire, te acordarás del pino, dirás, duerme en mi cuna, verás que no es lo mismo. José Pedroni. Vamos al corte de la radio. MT14 AM 1260, marcando el camino de la difusión entrerriana. Marcando nuestra identidad, nuestra cultura. Esta es la información necrológica. Esta es la información necrológica. Falleció en Paraná a la edad de 78 años el señor Miguel Ángel Vicentín. Los restos de Miguel Ángel Vicentín son velados en Sasfer, Sala 1, hasta la hora 14, y serán cremados hoy a las 15 en el cementerio Solar del Río. El cortejo fúnebre partirá desde la sala de velatorios a las 14:30. Exequias a cargo de Empresa Sasfer. Falleció en Crespo a la edad de 73 años la señora Margarita Beatriz Abt de Weigel. Los restos de Margarita Beatriz Abt de Weigel son velados en Sala A
de Avenida Ramírez 1032 y serán inhumados hoy a Ramírez 1032 y serán inhumados hoy a las 17 en el cementerio de Crespo. Previo responso en el cementerio. Exequias a cargo de Empresa Fúnebre Alejandro Lint e Hijo. Hasta este momento, LT14, Nacional General Urquiza. Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza. En Entre Ríos unimos los puertos y la producción para el desarrollo de la provincia. Invertimos para mejorar los servicios, la capacidad energética y la conexión con fibra óptica a nuestros puertos. Así, somos más competitivos para mostrar al mundo el trabajo entrerriano. Sentamos las bases para el futuro. Cumplimos. Gobierno de Entre Ríos. Somos Enersa, una empresa líder en el mercado eléctrico argentino. Brindamos un servicio público de calidad. Realizamos obras estratégicas para acompañar el desarrollo de la comunidad entrerriana. Evolucionamos hacia nuevas unidades de negocio. Somos más que una distribuidora. La radio pública. Sociedad, cultura e historia de la región. El Trenzonal. Conduce Ricardo Maldonado. Cuerda y madera, madrecita en barro, subido al aire, el niño y la gallina. Y aquí su corazón fotografiado. Parera espera sobrios pasajeros, trenes de salvación en los galpones, trenes de salvación en los galpones, renacer de caballos, siglo en carro, y el cardenal del Gualeguay, su gloria llamada libertad. La luz chistando un vestido de niña y acordeón, capataz del zaguán, madera y cuerda. Cuerda y madera, piedra infanta digo, lo que está por enfriarse a la intemperie, lo que llega rodando a rojo vivo, o el último aleteo de la entraña, o el resto de un amor que aún se mueve a fuerza de animarlo con los ojos. Hora viva virando hacia el cristal, sus caderas creyendo ser eternas. Digo el pabilo negro que se abraza al aire que besó, madera y cuerda. Cuerda y madera, número del siglo, como una vara rota en su mitad. Mañana fue cumplido y ya no queda, ya no está lo que llega, ya se ha ido. Tierra desorientada en su desove, ala en el humo, pánico del árbol, extraña cantidad del elemento y el agua sin la madre dando lástima. El peso del dinero ya no dobla ni un ramo natural, madera y cuerda. Cuerda y madera, ¿quién tiene respeto por la luz que palpita en la criatura? Cuerda y madera,
¿Quién tiene respeto por la luz que palpita en la criatura? La inmensa indefensión de los pichones en ramas al vacío, donde acunan la inocencia emplumada y altos picos. ¿Quién sabe la poesía en su natura encanutada? ¿Quién puede mirar ese manto sagrado cuando el ave se prepara versátil para el vuelo y son constelaciones en los ojos confiadas a girar? Madera y cuerda. Cuerda y madera, solución del caos. Tristes sorben los cálices del alba, luceríos de ojera enronquecida. En los besos cortados de raíz, como lámparas ciegas, no llega. Tardanza de planetas para un cambio, mano alzada de Dios a cuatro vientos. Cuando el mundo se mira el pobre sexo y nada de la noche es alegría, bate la claridad, madera y cuerda. Cuerda y madera, barro convencido de la forma que entona un homenaje, con la cabeza erguida y despejado el envión interior hacia los vuelos. Valiente Valentina en plena plaza, cemento en flor y el ángel que va y viene, tu mano breve, tu grano de mostaza que salta hacia lo grande y lo contiene. Escultora del pueblo, sana santos, feliz y cuerda. Cuerda y madera, temple de los ranchos ayer amanecidos en Montiel, con gallos de neblina y acordeones. Sintiendo crucecitas de un galope a pecho amigo, colmo del paisano, pisando delicado sus palmares con el vientre del agua en el secreto. La palabra bordada en la conducta, el barro que no ataja voluntades y el gesto de acampar en la alegría. Lo poco es cantidad. Cuerda y madera, audífono de palo de quien ya quiere oír su propio centro. Un borde natural, espejo breve, la línea que Espoturno da cumplida por la ascensión del hombre hasta sí mismo, y el cielo allá en el fondo, redimiendo pampas de otrora, blancos de tragedia. Un dibujo al rescoldo de los niños educa al fin la bárbara intemperie. Azar el trazo, naipes de perfiles se juegan la verdad, madera y cuerda. Cuerda y madera, donde lo vivido desmahoja su cantito, es cuña de vergel entre arenales. Un solo espejo solo toca el rostro. ¿Acaso lo demás está en palabras? ¿Acaso quede aquí su testimonio? La anchura de su pie por el intento, el nombre desflecado como lluvia que mojar supo frágiles memorias, la flor del pedregal, madera y cuerda. Cuerda y madera, abierto es lo cerrado, ni bien sople la vela de este instante, y deje el manantial manando. Cuerda y madera, abierto es lo cerrado, ni bien sople la vela de este instante, y deje el manantial manando a oscuras, cantando lo del mundo permanente, razones las del hombre,
desmedidas. Aristas del mirar insuficiente desertan la mitad de una existencia. Tal vez saldrá de aquí con su materia la próxima estación del renacido. Capullo es todo fin, madera y cuerda. En el tren zonal, abriendo esta nueva hora, escuchábamos Cuerda y Madera en la interpretación de Ricardo Maldonado. Eso que llamamos en Florida, en el año 1950, difusor e investigador autodidacta, es autor y editor del Diccionario Biográfico de la Música Argentina de Raíz Folclórica, que marcha a su tercera edición ya. Bueno, con numerosas imágenes, con muchos aportes y fuentes de información, eso que llamamos folclore narra los orígenes y el desarrollo del género musical de raíz folclórica y los relaciona con hechos salientes de la historia argentina desde principios del siglo XX. Ha tenido la gentileza de enviarnos primero su libro y de visitarnos con su señora, su compañera María Laura. Hemos compartido nuestra casa con mi señora, con Charo y con mi hijo Baltasar también, aquí presentes ellos. Gentileza de enviarnos primero su libro y de visitarnos con su señora, su compañera María Laura. Hemos compartido nuestra casa con mi señora, con Charo y con mi hijo Baltasar también, aquí presentes ellos. Hemos compartido un mediodía muy cordial con Emilio Pedro Portorrico, un hombre desvelado y ocupado y de gran constancia en esto de rastrear los antecedentes de lo que después se llamó el boom del folclore, la proyección folclórica propiamente. Este libro está integrado por música entre dos siglos, antecedentes, el Martín Fierro, derivaciones, los payadores, ya en el siglo XX, de 1900 a 1945, después del Martín Fierro, trayendo músicos provincianos, la música del Nordeste, la gran migración interna, el Estado y el folclore, 1945-1955. También tenemos los ámbitos de la música provinciana, el Estado protege a la música argentina, a sus intérpretes y a sus creadores, la irrupción salteña. Después tenemos el segmento temporario de 1955 a 1975, 2 décadas, del estado del bienestar al estado conservador, el boom del folclore, secuelas del boom, después del boom 1975-2000 y el golpe cívico-militar de 1976, cerrando en el siglo XXI con actualidad y perspectivas y la conclusión. Muchos elementos se integran también a propósito de esta obra de lectura imprescindible, perspectivas y la conclusión. Muchos elementos se integran también a propósito de esta obra de lectura imprescindible y que ya es recomendada en muchos establecimientos de formación docente. También integran la guitarra, instrumento protagonista, la música popular argentina, raíz folclórica en otros ámbitos, el rock nacional y la música popular argentina, raíz folclórica, censuras, proscripciones y prohibiciones, la censura y sus cómplices civiles, en fin, hay mucho material en esta obra. Vamos a escucharlo a Emilio Portorrico en esta entrevista que en el día de ayer le formuláramos en el taller del poeta, nuestro domicilio en calle Quiró y Taboada 1366 de la ciudad de Nogoyá. En diálogo para la revista El Tren Zonal de Nogoyá. En diálogo para la revista El Tren Zonal con Emilio Pedro Portorrico,
nacido en provincia de Buenos Aires en 1950, difusor e investigador autodidacta, es autor y editor del Diccionario Biográfico de la Música Argentina de Raíz Folclórica, con miras a una tercera edición. También nos ha visitado en Nogoyá, ha visitado el Taller del Poeta, y estamos en diálogo con él. Nos ha traído en mano eso que llamamos folclore, una historia social de la música popular argentina de raíz folclórica, Emilio Pedro Portorrico, que también hace poco tiempo estuvo en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, invitado especialmente y exponiendo sobre una historia social de la música popular argentina de raíz folclórica. Emilio, es un gusto que estés acá en Nogoyá, que nos estés visitando. Estamos en el Taller del Poeta, en nuestra casa, y bueno, esto habla a las claras de un largo anhelo de escucha, de investigación, de observación y de un cúmulo de planos valorativos sobre nuestra cultura popular de raíz folclórica, los protagonistas, aquellos hechos que signaron de alguna manera lo que se llamó en su momento el boom del folclore, o la proyección folclórica ya con miras al espectáculo y la relación también con la discografía, con la radiofonía. Y estamos en una radio como es LT14, la radio pionera de la radiofonía en amplitud modulada en la provincia de Entre Ríos, la primera radio nacional General Urquiza de la ciudad de Paraná. Contanos, Emilio, ¿cómo nace esta inquietud de empezar a rastrear aspectos poco conocidos o poco considerados de eso que llamamos folclore? Bueno, la inquietud mía nace a partir de eso que se dio en llamar el boom de folclore. Yo para esos años, fines de los 60, principios de los 70, era un adolescente, y como a todo adolescente de aquellos años, me pegó esa música, primero como simple oyente, después fui parte de un conjunto estudiantil, y puesto esas melodías, quienes habían escrito esas poesías que me conmovían, que me emocionaban, y entonces ya después ya no paré. En un momento donde la juventud de aquel entonces, la juventud de la década del 60 y principios del 70, creció y forjó también su conciencia nacional y popular a partir de los valores musicales y de lo que se llamó también el nuevo cancionero, con poetas importantísimos como Hamlet Lima Quintana, Jaime Dávalos, Manuel Castilla, el aporte de Armando Tejada Gómez, bueno, todo lo que se dio también, y que venía, por supuesto, de una tradición, como bien lo describís en este libro magnífico, eso que llamamos folclore, con reminiscencias del siglo XIX, en este libro magnífico, eso que llamamos folclore, con reminiscencias del siglo XIX, y que ya entrados en el siglo XX aparecieron los primeros grupos provenientes de distintas provincias argentinas, fundamentalmente de la mano, por ejemplo, de don Andrés Chazarreta, llevando la música de la tierra a ámbitos citadinos y fundamentalmente en lugares que no era frecuente y que nunca habían escuchado esas raíces folclóricas que venían de tierra adentro, como se decía, ¿no? Así es, sí. Bueno, lo que a mí me formó, como vos comenzaste a hablar de la radiofonía, eso fue mi gran, si se puede decir, educador. Sí. En mi casa paterna se escuchaba radio, uno le fue educando de alguna manera el oído. Además de la conciencia, digamos, conciencia de clase, yo provengo de una familia trabajadora,
Tempranamente tuve contacto con los escritores nacionalistas del revisionismo histórico, y después, como bien dijiste vos, me alcanzó, digamos, la poesía de los poetas salteños, del nuevo cancionero, en fin. Y entonces ahí se me fue formando, digamos, también una inquietud, ya muchos años después, de tratar de explicarme cómo una música que había sido simplemente la expresión popular de nuestros compatriotas se había transformado en un género musical artístico, digamos. Entonces empecé a estudiar a poetas salteños, del nuevo cancionero, en fin. Y entonces ahí se me fue formando, digamos, también una inquietud, ya muchos años después, de tratar de explicarme cómo una música que había sido simplemente la expresión popular de nuestros compatriotas se había transformado en un género musical artístico, digamos. Entonces empecé a estudiar, a buscar relaciones entre cosas, y de ahí tuve la inquietud de que intentes, porque en realidad este libro es un intento de una historia social, no puedo tener la pretensión de decir es una historia social, es una pretensión, un primer paso hacia un aporte. Sí, un aporte, un primer paso hacia que después vendrán otros que lo hagan, lo amplíen y mejoren, una historia social de nuestra música argentina, radio folclórica. Pasiva. Recordemos ya esto de que vos también lo notás en el libro, la importancia que tuvo la decisión en el año 1949, en pleno gobierno peronista, y ya con una constitución ejemplar que hasta hoy tendría que estar siendo revisada y restituida, porque eso fue sacada por el golpe militar, fue dejada sin efecto, pero esa constitución fue votada, y cuando se hizo la reforma en el año 1992 no se tuvo en cuenta la constitución de 1949. Bueno, en aquel entonces estaba esta obligatoriedad que los medios de comunicación, las radios fundamentalmente, tenían que pasar la mitad de la música que difundieran, música de origen y de artistas nacionales y de expresiones musicales de nuestro país. Esto también es musicales de nuestro país. Esto también significa poner el acento en valorar lo nacional y lo popular. De ahí surge también el afianzamiento de esta línea, de esta corriente de pensamiento que compartimos, de la defensa de la autonomía en nuestro país y de la autodeterminación de los pueblos a partir del conocimiento de su historia, de sus valores artísticos. Bueno, esto tiene mucho que ver y tiene mucha sustancia este libro, precisamente el que nos ha traído, para tomar conciencia de todos estos protagonistas, aquellos músicos, aquellos compositores que vinieron del litoral, que vinieron de Cuyo, que vinieron de Salta en un primer momento, el arribo de los santiagueños, el aporte de pensadores fundamentales como Bernardo Canal Feijó, por ejemplo, ¿no? Sí. En fin, valores que fueron dándose y que valiosa y fundamental. Entonces, contanos un poco qué repercusión ha tenido este libro y cómo lo venís comunicando ya para el cierre en esta entrevista para el ET14. Bueno, afortunadamente mucha repercusión, me lo han adoptado, digamos, como bibliografía obligatoria, tanto las carreras de música popular, de varias universidades. El caso de la Universidad de Avellaneda, por ejemplo. De la Escuela de Música de Avellaneda, sí, pero por ejemplo la carrera que hasta hace un tiempo dirigía Juan Falú en la Universidad de San Martín, la Universidad de 3 de Febrero, hay varias universidades, la Universidad del Litoral también, y muchos investigadores y estudiosos, cuando realizan sus investigaciones y escriben sus trabajos, sus papers, también lo han adoptado como bibliografía. Yo programa de radio, en una radio muy modesta de Buenos Aires, y bueno, a través de ese programa, que son 2 horitas semanales,
yo difundo esto que intenté difundir con el libro. Hablo de los protagonistas de esta música que ya fueron olvidados, sí, o creo que están olvidados, algunos que no se los ha vuelto a difundir, la mayoría de ellos, sí, no se los ha vuelto a difundir. Entonces, un poquito trato de inyectarle a la gente esa parte de la memoria que está quedando, digamos, tras un velo de olvido, ¿no? ¿Y cómo ves actualmente el panorama en materia de difusión de los valores artísticos en cuanto a compositores, creadores, intérpretes en este variado mapa musical que tiene la República Argentina? No puedo ser optimista. Claro. No puedo ser optimista. Nuestras músicas, digamos, las especies musicales propias de nuestra región, para no decir en nuestro país, porque es una región musical toda de Sudamérica que comparte, están muy, muy cruzadas con otras músicas, y digamos van en un camino de hibridarse, de no ser popularmente se dice ni chicha ni limonada, no son una cosa ni la otra. Pero existen reservorios folclóricos auténticos todavía. Sí, pero están ocultos u ocultados, para ser más preciso. ¿No? Hay intérpretes que están en esta línea también de profundizar en las raíces, de investigar, de saber qué es lo que hubo antes para hacer sus creaciones nuevas, apoyarse en ellas y hacer unas nuevas creaciones. Emilio Puerto Rico, muchas gracias por esta entrevista para nuestro programa El Tren Sonal. El agradecido soy yo, Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias. La palabra de Emilio Pedro Puerto Rico, eso que llamamos folclore, es el libro que estábamos comentando y que nos trajo en mano propia. Realmente una obra que ojalá en las escuelas de música y en distintos lugares puedan difundirse. Tantos libros también de otros autores y, por supuesto, ahí vamos con toda la actividad que desarrollamos. Desde el Tren Sonal, que usted está viajando como pasajero del Tren Sonal, hasta las 14:30. Ahora vamos a recibir el Panorama Nacional de Noticias, de 13:30 a 14 horas, y de 14 a 14:30 cerramos hasta las 14:30. Ahora vamos a recibir el Panorama Nacional de Noticias, de 13:30 a 14 horas, y de 14 a 14:30 cerramos la media hora que nos falta en la programación del Tren Sonal. Vamos a tener la presencia de Omar Mesa Prados, la presencia de Víctor Anchával y, por supuesto, la música elegida para esta otra media hora que nos falta del programa del día de hoy. Gracias por ser pasajeros y nos volvemos a encontrar dentro de media hora para completar este viaje del Tren Sonal por la integración de los pueblos. Sociedad, cultura e historia de la región. El Tren Sonal. Conduce Ricardo Maldonado. Tren Sonal. De estación en estación vamos haciendo el recorrido por la comunicación social que nos debemos, por la integración regional. Por eso tomamos la palabra. Por eso nos encontramos aquí, viajando en el Tren Sonal por la integración de los pueblos. Como cada domingo, en nuestra radio LT14, Radio Nacional General Urquiza, fundada el 8 de julio de 1945 en la ciudad de Paraná. Transmite en los 1200 kHz en amplitud modulada desde sus estudios centrales que se ubican en Alameda de la Federación 126 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Vamos a compartir un tema de Cristino Tapia en la versión de Carlos Mombruno Campo y Hernán Videla Flores, ese dúo 126 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Vamos a compartir un tema de Cristino Tapia
en la versión de Carlos Mombruno Campo y Hernán Videla Flores, ese dúo que hizo época ya por 1938 cuando lograron este registro fonográfico, La Tupungatina. Lo escuchamos. Ya me voy para los campos y adiós. A ver si con esta ausencia pudiera, con relación a otro tiempo, olvidarte. A ver si con esta ausencia pudiera, con relación a otro tiempo, olvidarte. He vivido tolerando martirio y jamás pienso mostrarme cobarde, arrastrando una cadena tan fuerte hasta que mi triste vida se acabe. Arrastrando una cadena tan fuerte hasta que mi triste vida se acabe. Cuando haya sellado el tiempo, aunque tarde, cuando no haya cielo ni agua ni tierra, se acabarán mis tormentos cobardes. Cuando no haya cielo ni agua ni tierra, se acabarán mis tormentos cobardes. Escuchábamos La Tupungatina de Cristino Tapia por Carlos Mombruno Campo y Hernán Videla Flores, un registro de 1938. Vamos a recibir ahora entonces a la estación de los pueblos. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal. Desde los pueblos, realidades y contextos. Desde los pueblos, realidades y contextos, tenemos el aporte desde 33, República Oriental del Uruguay, de Omar Mesa Prados. Lo escuchamos. Desde el Uruguay, departamento de 33 del Olimar, el pago más oriental, presentamos Proyecto Cultural Raíz de Tiempo, un pasaje a la estación de los pueblos para el tren zonal.
La temática que abordaremos hoy, mis amigos, desde la historia de la música del Uruguay, acerca de los primeros tristes. Este ritmo tradicional que compartimos con naciones hermanas y que cada vez, lamentablemente, se van escuchando menos. Desde mediados del siglo XVIII se había difundido en el continente una forma musical, el triste. Así lo testimonian las crónicas de viajeros. Por el 1800 ya estaba presente en la banda oriental, pero no se puede asimilar a este, de origen incaico, también llamado yarabí, con el triste que se menciona para aludir al estilo. Las esencias guardan una importante similitud en su notación musical, empero no hay documento que testifique, o sea, notación musical, que cuando los cronistas decían que aquí cantaban tristes, aludieran al que conocemos como el propio de nuestro panorama folclórico. Los tristes andinos circulaban por todo el continente. Por lo tanto, no puede descartarse la influencia de estos en alguna de nuestras formas musicales, sobre todo pensando en el matiz intimista que tanto tristes o yarabíes tienen, al igual que el estilo. Ambos son de naturaleza doliente. Igualmente, hay aspectos que complejizan el problema. Son las concordancias territoriales. Con la denominación de triste se hacía referencia a músicas en Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Y, asimismo, territoriales. Con la denominación de triste se hacía referencia a músicas en Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Y, asimismo, el estilo se cantaba en el centro norte de Argentina, en el centro de Chile y en nuestro país, el Uruguay. Se podrá argumentar, entonces, que el triste andino sea conocido por su amplia difusión en parte de América del Sur y que no tenga homología con el estilo de esta región. Pero es más difícil objetar que ese estilo, que conocemos como oriental por sus antecedentes regionales, que también abarcan parte de la zona andina, no tengan influencias de la música de aquella región del continente. En esta línea, otro elemento que aporta a la confusión es la similitud del estilo con las primeras tonadas cuyanas. Andinos u orientales serían la primera forma musical claramente definida y autóctona, al menos americana, que se cantaba por entonces en la banda oriental. Posteriormente, en Argentina, también aquí, en la época de Rosas, era moda de los jóvenes de ambos sexos cabalgar en grupo. Unos 20 o 30, mientras recorrían las calles, cantaban a coro tristes o estilos. Un poco, brevemente, abordado uno de los primeros ritmos del Uruguay, ritmos tradicionales del Uruguay. A propósito, vamos a escuchar una obra de Eduardo Favini, de su poema Campo, el triste número 4, a cargo de las guitarras de Olga Pierri conjunto. Muchas gracias por acompañarnos. Un gran saludo. A cargo de las guitarras de Olga Pierri conjunto. Muchas gracias por acompañarnos. Un gran saludo.
Y su relación visceral, entrañable, con esta gran especie lírica de nuestros guitarreros y solistas, guitarreros a caballos, troveros, de todo el litoral argentino y toda la región rioplatense, como fue, es y seguirá siendo el estilo, merced a los cultores que lo siguen desarrollando en todas sus posibilidades. El triste y el estilo, muy bien este aporte y esta obra de Fabini con las guitarras selectas de Olga Pierri. Excelente este aporte, gracias Omar Mesa Prado. Vamos a recibir de Víctor Anchával desde Colastiné. Lo escuchamos. Para el tren zonal, por la integración de los pueblos, de Ricardo Maldonado por AM 1260, Radio General Urquiza, Paraná, Nacional, Entre Ríos. Voy a hablar brevemente sobre Clementina Kennel, escritora santiagueña, autora de la novela El Bosque Tumbado, Premio Colección Identidad Nacional de la Secretaría de Cultura de la Nación allá por los años 80. Nació en Santiago del Estero, la ciudad más antigua de la patria, un 22 de agosto de 1901. Nació en Santiago del Estero, la ciudad más antigua de la patria, un 22 de agosto de 1901. Tuvo una infancia mágica y dichosa en un lugar en donde se fundían dos culturas. Su costado europeo venía de su padre, Jorge Clemente Cournelle, un francés nacido en Boulogne-sur-Mer. Su costado criollo venía de su madre, Rosa Gramajo, una mujer que había nacido en el interior de la provincia. No tenía un rostro de marcados rasgos criollos, pero eran muy criollos los rasgos de su espíritu. Ella le transmitió a Clemente costumbres del hombre que lo habita. La fusión de sus nombres, Clemente y Rosa, en el nombre de su hija, era también un símbolo de encuentro en su espíritu de las dos culturas. Cuando ya sabía que su destino sería la magia de las palabras, castellanizó como Kennel su apellido. Ya había nacido la escritora Clementina Rosa Kennel. Por los años 20, la encontramos en Buenos Aires cursando estudios de Derecho que no concluyó. De su paso por la facultad, siempre recordaría su interés por el derecho penal, que le mostraba. Su paso por la facultad, siempre recordaría su interés por el derecho penal, que le mostraba, como los libros que luego escribiría, dramas insondablemente humanos y personajes abiertos y desgarrados. Por los años 30 regresa a Santiago, pero Buenos Aires ya le había enseñado su oficio de escritora. Sin embargo, el hecho que marcaría su vida como escritora no provino de fuentes literarias. Su hermana, recibida de maestra por esos años, tuvo el destino obligado de alguna escuela del campo santiagueño. Una Clemente, recibida de maestra por esos años, tuvo el destino obligado de alguna escuela del campo santiagueño. Una Clementina recién llegada de Buenos Aires la acompañó en su viaje.
en aquellos bosques que caían implacablemente bajo los hacheros, entre hombres de pocas palabras y largos silencios, y junto a sus mujeres de vidas iguales que repetían las fabulosas historias que contaba su madre. Clementina se fue descubriendo poco a poco. Conoció entonces su ignorancia ante la sobria sabiduría de esas gentes. Se encontró a sí misma entre aquellos seres humildes, ignorancia ante la sobria sabiduría de esas gentes. Se encontró a sí misma entre aquellos seres humildes de asombrosa inocencia, y tal vez sin saberlo, lo fue convirtiendo poco a poco en sus personajes literarios. Esto es parte del prólogo de Andrés Rivas. El bosque tumbado consta de 16 capítulos o cuadros. Traduciré un fragmento del capítulo 16, personaje Adrián Ruiz, joven que regresa a la región ya como escritor. Al internarse Adrián en los límites casi vírgenes de Anna Laumann, observó que la tala poco había avanzado sobre la bóveda verde, exhalante. Una que otra picada semicubierta de aromillos o breas dejaban un umbral abierto. Sus sentidos, un tanto desarraigados al hedor de arboleda, percibieron hasta el marco aquellas varadas del vegetal vivo, pero era el mismo perfume espeso que ya penetrara sus sentidos cuando a los 13 o 14 años hizo una maltrecha incursión a los obrajes en la compañía del Tatatani. La vincha selvática se apretó a su frente, a sus fosas nasales. Venía observando tal como vida inacabable, como grito más gozoso. ¿Esto fue acaso una cabal reacción, una ruda lección? Volví a aspirar, casi abofeteado por la impregnante voluptuosidad de la espesura vegetal. Una rama que toca la otra, una flor que se deshace, le devolvían el exacto sentido de la vida y le agrandaban la angustia, el anhelo del monte, progenitor, profundo, acentral, siempre obstinado en el ejemplo vertical del árbol, en la voluntad caudalosa del abrazo solar sobre la tierra. Fragmentos realmente valiosos de una bella escritura testimonial de la naturaleza nuestra cuando antes era. Bien, estamos en los minutos finales de nuestro programa. Recordamos que estamos forjando ya el calendario de septiembre para de este año 2023. El próximo viernes 1 de septiembre se presentará en Rosario del Tala, a través de la Escuela de Música y Arte Cesario Bernardo de Quirós de Rosario del Tala, el libro de Gabriel Mogilner, De las desesperanzas, pasiones y legados, editados por nuestra editorial Ediciones del CLE. El día sábado 2 de septiembre, en la localidad de Aldea Asunción, en el Club Atlético de Aldea Asunción, departamento Gualeguay, en esa localidad estará presente La Encordada, 3 solistas, 3 repertorios, con la presencia de Caraballo, Gustavo Dotto y Joaquín Bogado. La Encordada en Aldea Asunción, departamento Gualeguay. Y el 9 de septiembre será también La Encordada, 3 solistas, 3 repertorios, en 20 de septiembre en el galpón del ex
Ferrocarril. Allí estará presente Miguel Ángel Ramírez, César Ramírez y quien les habla, Ricardo Maldonado. El 16 de septiembre en la Casa de la Cultura, 25 de mayo 734 de la ciudad de Gualeguaychú, Casa de la Cultura de Gualeguaychú, será la encordada. El 16 de septiembre en la Casa de la Cultura, 25 de mayo 734 de la ciudad de Gualeguaychú, Casa de la Cultura de Gualeguaychú, será la encordada con la presencia de José Luis Vergara, Marcelo Piccini, Juan Pablo Pérez y Ricardo Maldonado. Y el 27 de septiembre, en el Zoom del Complejo Educativo de Villa Paranacito, estaremos presentes para dar una charla sobre el origen, la trayectoria y la trascendencia en cuanto al periodismo cultural de la revista El Trenzonal y la obra poética y musical de Ricardo Maldonado. Es todo por hoy, nos vamos con algunos acordes y nos vamos con este tema bellísimo interpretado por Sofía Azcárate, Romance de la Luna Tucumana. A todos ustedes, muchísimas gracias, será hasta el próximo domingo, Dios mediante. A todos ustedes, muchísimas gracias, será hasta el próximo domingo, Dios mediante. Bajo el puñal del invierno murió en los campos la tarde, con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle, con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle. Rezos en la noche blanca, tañen las arpas del aire, mientras le nacen violines a los álamos del valle. Mientras le nacen violines a los álamos del valle. Samba de la luna llena, baila la noche en las calles, con su pañuelo de esquinas y su ademán de saudades. Se emponchan de grises nieblas los verdes cañaverales y caminan los caminos con una escolta de azares, y caminan los caminos con una escolta de azares. La noche llena de arpegios, la copa de los nogales y el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. Y el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. Y su ademán de saudades. Mi corazón bate palmas con las manos de mi sangre, mientras cansada la luna se duerme sobre los valles.
Transmite desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos.